En el libro de Génesis, capítulo 20, vamos a leerla desde el 1 al 7. A ver el Señor cómo me da fuerza en la garganta para hablar un poquito de la palabra. A eso hemos venido, ¿verdad, hermanos? Amén, amén. Hemos venido a escuchar la palabra y estamos lo que ya estamos, lo que Dios vio que íbamos a estar hoy, aquí estamos. Y lo que Dios vio que no íbamos a estar, que no iban a estar, también no están porque Dios los vio que no iban a estar. Por algún motivo, ¿verdad? No están aquí. Que Dios ayude a los hermanos, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo, la palabra en Génesis capítulo 20, ¿ya lo tienen? Amén. Honrando el nombre de Jesucristo, dice así: de ahí partió Abraham a la tierra de Neguet y acampó entre Cades y Sur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Así Abimelech no se había llegado a ella. Más Abimelech no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo: es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Le dijo Dios en sueño: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí. Y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirá, tú y todos los tuyos. Dios bendiga su palabra. ¿Van a orar por mí? Vamos a orar para que Dios nos ayude en esta mañana. Amado Cristo, amado Dios, en esta mañana te damos gracias, Padre Celestial, por este momento. Te damos gracias por estos minutos, Señor, que nos has permitido estar aquí, delante de tu presencia, Padre, delante del Espíritu Santo aquí, delante de mis hermanos, mis hermanas que están aquí en esta mañana. Señor, es un gozo estar delante de mis hermanos de nuevo, volverles a ver sus caras, Señor, con deseo de escuchar tu palabra. Señor, gracias por esta pequeña obra, Señor, que usted tiene aquí en este lugar. Es una pequeña obra, pero son tus hijos, Señor. Son tus hijas, Señor. Y aquí están ellos dentro de este recinto. Y tal vez allá afuera hay hijos de Dios también, que se necesita que les hable la palabra. Se necesita que también se les hable a ellos, Padre. Y oramos para que usted tome el control en estos días que viene, esta semana también, para que te hable a la simiente. Y háblalo en esta mañana. Se lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo. Ayúdame, mi garganta en esta mañana. Ayúdanos a todos en esta mañana. Parado aquí al frente, mi hermana frente de mí, mi hermano frente de mí. Ayúdame, Padre, porque vamos a hablar algo que ya hemos hablado. Solamente vamos a repetir lo que usted ya dijo. En el nombre de Jesucristo ponemos en tus manos, Padre, tu palabra. Amén, amén y amén. Tomen asiento. Tomen asiento en esta mañana. Hermano, me trae ahí agüita. Un poco seca, la verdad. Bueno, estamos pues contentos, ¿verdad? Porque en realidad Dios es bueno. Sí, Dios es bueno. Y ¿a cuánto no nos ha hecho grandes favores? ¿Cuánto Dios, verdad, nos ha ayudado? ¿Verdad? Y estamos más que agradecidos con Dios, porque Él nos sigue ayudando en los momentos, ¿verdad?, difíciles. Él nos sigue ayudando en los momentos, ¿verdad?, que pareciera que Él no está a nuestro lado, pero Dios nunca nos ha dejado, hermanos, ¿verdad? Dios siempre ha estado con nosotros, ¿verdad? Y debemos siempre entonces acordarnos, hermanos, que tenemos un Cristo, ¿verdad? Recordarnos siempre de Dios, ¿verdad? Porque Dios sabe, Él murió por toda la gente afuera, ¿verdad? Usted sabe, Cristo vino a morir por los impíos, ¿verdad? Y esas personas éramos nosotros, los pecadores.
Éramos nosotros los pecadores, pero Dios tuvo gracia, hallamos gracia en los ojos de Dios, y Dios nos sacó, y estamos aquí por eso, ¿verdad? De eso somos nosotros, ¿verdad? Y Él murió por nosotros, para Él poder salvarnos a nosotros, hermanos, y aquí estamos por la gracia, por gracia de Dios somos salvos, hermanos, ¿verdad? Damos gracias a Dios, hermanos, por todo, ¿verdad? ¿Verdad? Damos gracias a Dios por la salvación que Dios nos ha dado, hermanos. ¿Cuántos quisieran estar aquí adentro, donde usted está sentado, pero no pueden? ¿Cuántas personas quisieran entrar a la iglesia, verdad, y venir a escuchar la palabra, pero no pueden? ¿Verdad? Hay algo que les impide, hay algo que a ellos no los deja venir. Dentro de esa alma, ¿verdad?, hay un abismo que está clamando en alguna persona, pero el cuerpo por fuera no deja venir a esa persona, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, que Dios nos ayude, porque los espíritus, ¿verdad?, están allí dentro de la persona que desea aceptar a Cristo, desea venir a la iglesia, pero hay espíritus, ¿verdad?, que no los dejan, ¿verdad? Hay espíritus que los tienen agarrados allí. Cuando la persona dice a venir, algo lo detiene. Entonces, ¿verdad?, gracias a Dios por nosotros, ¿verdad?, que Dios nos liberó. Amén. Somos libres, ¿verdad?, y podemos venir a la iglesia, ¿verdad?, y disfrutar de la palabra cuando venimos a la iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, en esta mañana pues quiero hablar, ya este mensaje lo prediqué hace unos días, pero quiero repetir unas cosas aquí, y quiero hablar la ley de la restauración, la ley de la restauración, ¿verdad? Estamos aquí, ¿verdad?, porque creemos que hay una palabra, creemos que hay un mensaje, hermanos, ¿verdad? Y vamos a probar por las escrituras que así dice la escritura, ¿verdad? Y que Dios nos ayude, ¿verdad? Porque, ¿verdad?, es la palabra de Dios. Amén. Es la palabra que ha venido para nosotros en esta edad, en este tiempo, ¿verdad? Entonces vamos a hablar la ley de la restauración, ¿verdad? La ley de la restauración. Y leímos la escritura, ¿verdad?, allí, pero vamos a tomarlo después, ¿verdad?, esta escritura más adelantito. Pero vamos a entrar con esto, ¿verdad? La palabra restaurar, usted sabe qué es de restaurar. Usted sabe que ya hemos hablado qué significa la palabra restaurar. Amén. ¿Alguien me puede decir qué significa la palabra restaurar? Yo ya lo he dicho de aquí varias veces, que es restaurar, ¿verdad? Sí. Restaurar, ¿verdad?, dice el profeta, significa devolver a su estado original. Sí. ¿Verdad? Restaurar significa devolver a su estado original. O también significa restaurar un reclamo que ahora se puede ejecutar. Significa devolver cualquier cosa a su dueño legítimo. Amén. Eso se llama restaurar. También. Algo que se perdió. Algo que se perdió. Viene a casa. A alguien que tenía un dueño, pero alguien se lo arrebató. Pero ¿verdad?, eso le pertenecía a un dueño. Entonces restaurar significa eso, devolver al dueño original lo que le pertenecía. Eso se llama restaurar. Por lo tanto, dice, de alguna manera eso distanció de su dueño legítimo, ¿verdad? Dice el profeta, podemos divagar por cualquier parte, pero restaurar es devolver. Devolver a quien realmente le pertenece. Y regresar a su estado natural, en donde estaba en un principio. Ahora nosotros, ¿verdad?, venimos aquí, hemos nacido en pecado. Nosotros todos los que estamos aquí en la humanidad hemos nacido en pecado. Pero el plan de Dios no era que íbamos a nacer en pecado. El plan de Dios era que íbamos a nacer por la palabra. Allá como Adán y Eva, por la palabra. Ellos vivían en eternidad, pero recuerde, en el tiempo que ellos estuvieron, ¿verdad?, en la eternidad, ¿verdad?, entró el pecado a esa pareja. Entonces distorsionó el plan de Dios. Porque el plan de Dios era, ¿verdad?, que nosotros, los seres humanos, ¿verdad?, íbamos a vivir en eternidad. Pero Dios traía el plan perfecto, ¿verdad? Y sabía que Adán y Eva iban a pecar en el huerto del Edén, y iban a distorsionar el plan de Dios. Entonces, cuando Adán y Eva pecaron, distorsionaron el plan de Dios y se distorsionó la cosa.
se distorsionó. O sea, ¿cómo le quiero decir? De lo estado original se descompuso la cosa. Entonces, ¿verdad? Venimos nosotros entonces a nacer en pecado, por el pecado de Adán. Pero nosotros, como hijos de Dios, no íbamos a nacer de esa manera, ¿verdad? Íbamos a nacer por la palabra hablada, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Nosotros venimos de eternidad, hermano y hermana. Nosotros venimos de eternidad, porque estamos en la mente de Dios. Allá somos hijos de Dios desde allá. Pero venimos aquí en estos cuerpos y ya venimos como dice, venimos distorsionados en estos cuerpos. O como dice la palabra, por ponerla así, hablándola en lo que hablamos nosotros, venimos descacharrados. Venimos desordenados. O, ¿cómo es la palabra? Descompuestos. En estos cuerpos venimos descompuestos. ¿Por qué? Porque nos enfermamos, nos arrugamos, nos salen canas, nuestros cuerpos van envejeciendo, pero estos cuerpos no son lo original. Entonces, ¿qué necesitamos? Regresar a donde estábamos. En estos cuerpos estamos atrapados, tenemos tentaciones, estamos expuestos a caer en un error en estos cuerpos, pero tenemos un dueño. ¿Quién es nuestro dueño? Dios. Le pertenecemos a Él. Entonces, Él nos quiere llevar, pero ya hay cuerpos restaurados a Él. En estos cuerpos no podemos regresar a Dios. Tenemos que regresar en cuerpos restaurados. Allá no hay viejitos en la iglesia, en el cielo. Allá no hay ancianos en el cielo. Allá solo hay cuerpos nuevos. Eso se llama restauración. De eso estamos hablando. Allá no van a entrar viejitos. Ay, hermano, yo estoy viejito, pero no se preocupe, Dios lo va a cambiar. Si la vida de Dios venga a usted, Dios lo va a cambiar. ¿Qué tiene que hacer usted aquí en la tierra? Esforzarse para que su cuerpo sea cambiado. Por viejito que esté, Dios lo va a restaurar, porque la vida de Dios va dentro de usted. Y eso es la ley. Estamos hablando de la ley, ¿verdad? Y eso es una ley de Dios, que Él lo dijo allá, ¿verdad? Es una ley, y la ley no se puede quebrantar. Que Dios nos ayude, hermano. El profeta de Dios dice, oiga, dice, por lo tanto, de alguna manera eso se distanció de su dueño legítimo y puede divagar por cualquier parte, pero restaurar, devolver a quien donde estábamos en un principio, traerlo de regreso a su condición natural. Y para lograrlo, nosotros tenemos el derecho de hacerlo cumplir, porque existe una ley. Amén. Hermano, si usted es una hija y un hijo de Dios, en su boca hay una ley para reclamarle eso, para decirle a Dios, restáurame. Porque es una ley que el mismo Dios la puso ahí en la Biblia. ¿Verdad? Que Dios nos ayude. Tenemos la autoridad, ¿verdad? Porque el diablo nos ha robado las condiciones, en nuestras condiciones físicas. El diablo cada día nos anda ahí, ¿verdad? Cerca para enfermarnos, para ponernos un problema. Pero tenemos la ley de restauración. Cuando viene un problema, ¿verdad? Nosotros no queremos estar en un problema. ¿Qué le decimos a Dios? Dios, restáurame mi paz. Que usted sabe, el problema trae preocupaciones. Pero tenemos el derecho y el deber de decirle a Satanás, devuélveme la paz, Satanás. Usted tiene el derecho, como hijo o hija de Dios. Que Dios nos ayude, hermano. ¿Verdad? Entonces, dice el profeta, existe una ley y es hacer cumplir esta condición legítima de restauración y de restituir. Es como si alguien dice hubiera perdido una propiedad, ¿verdad? Y la tiene retenida el que no es el dueño de la propiedad. Entonces dice, entonces uno puede usar la ley. Hablando de lo natural, uno puede usar la ley aquí en la tierra para ir a esa persona. Y la ley, porque es la ley, lo va a obligar a esa persona a devolver esa propiedad que no le pertenece a él. Hablando de la ley terrenal aquí. Sí, amén. El profeta así dice. La persona
persona tiene el derecho de ir a la ley. Y la ley lo obliga a que esta persona restaure esa propiedad que no le pertenece a él. Así es. Que Dios nos ayude. Amén. Y la restaurará el dueño original a lo natural, a su primer estado. La ley obliga a su cumplimiento. Como me gustaría estar y aquí dice tener varios días en este tema. Que Dios nos ayude. Entonces, la ley ejecuta. ¿Cuántos saben que la ley ejecuta? Sí, amén. Las leyes terrenales ejecutan. Sí, hasta que Esa ley está para hacerla ejecutar. cumplirla. El abogado o el juez. Sí. ¿Verdad? O el, ¿cómo le llaman? O el abogado. Primero viene el abogado. Tiene que ir a revisar en realidad. Entonces el juez está obligado a que se cumpla la ley. Que Dios nos ayude, hermano. Que no sea violada la ley. Sí, amén. Que Dios nos ayude, hermano. Sí, amén. Entonces, nosotros tenemos el privilegio de hacer cumplir en contra de Satanás los derechos que Dios nos dio a nosotros. Sí. Como novia, como hijos de Dios, como iglesia, tenemos derechos espirituales de reclamarle a Satanás los que nos pertenecen. Amén. Tenemos muchas cosas que reclamarle a Satanás, hermano, que nos pertenece a nosotros. Los hijos que usted tiene no son de Satanás. No. Sus hijos no son de Satanás. No. Son de Jesús. Son derechos suyos. Amén. Porque la Biblia me respalda en el libro de los Salmos, donde dice, herencia de Jehová son vuestros hijos. Sí, amén. Pero ¿qué ha pasado? El diablo nos ha robado nuestros hijos. Tenemos el derecho de reclamarlo como pueblo de Dios, hermano. Amén. Amén. Usted tiene el derecho. Sí. Usted tiene la autoridad de ir delante de Satanás y decirle, Satanás, ese hijo que me ha robado no es tu hijo. Sí. Tú lo has engañado. Sí. Yo vengo con la ley en mi mano, que es la palabra de Dios, y reclamarte que sueltes a mi hijo, que sueltes a mi hija. Usted tiene el derecho, hermano. Amén. No se compleje delante de Satanás, porque usted es un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. Usted tiene el derecho de pararse frente al diablo. Si le ha robado sus hijos, si lo ha metido en vicio, si sus hijos andan allí haciendo todo lo que ellos quieren, porque el diablo los ha engañado. Usted como novia, hijo de Dios o hija de Dios, tiene el derecho de ir y pararse al frente con la ley Amén. Amén. y ejecutar la ley de Dios. Que Dios nos ayude, hermano. Amén. Bueno, decía a los hermanos, lo que pasa es que la iglesia está temerosa. Lo que pasa es que la iglesia, ¿verdad?, es compleja. Delante de ver a aquel gran gigante, ¿verdad?, que manda a Satanás y nos pone nerviosos. Nosotros tenemos el derecho, por la ley de la palabra, de pararnos, de arrodillarnos, de ayunar por nuestros hijos. Y el diablo tiene que soltarlo, Sí, amén. porque no le pertenecen a él. Que Dios nos ayude, hermano. Amén, hermano. Que Dios nos ayude, hermano, a nosotros. Entonces, ¿verdad? Vea qué tremendo. Dice, usted tiene el derecho de hacer cumplir en contra de Satanás los derechos que Dios nos dio. Pues Dios tiene una ley en su palabra. Él dice una ley y Dios está en esta palabra. Dios está en esta palabra. La iglesia, por tanto, nosotros tenemos el derecho de hacer cumplir estos reclamos en contra de Satanás y decir, devuélvenos lo que nos ha robado Satanás. Amén, amén. Devuélvelo. Sí, Y aleluya. Él tiene que hacerlo. Sí. Pues podemos usar el agente que le dio, que es el Espíritu Santo. Ponernos de rodillas y decir, así dice el Señor, devuélveme los hijos, o devuélveme lo que me pertenece. Y Él tiene que cederlo. No le queda de otra manera, porque el Espíritu Santo está allí dentro de nosotros para obligarlo que cumpla, Amén. que Satanás cumpla. Sí, aleluya. Dios nos ayude, hermano. Amén. Lástima que no puedo gritar más. Que Dios nos ayude. Vea que tenemos la ley, que es su palabra. Si usted la cree, así como está, esa es la ley. Y esta ley no puede ser quebrantada, hermano y hermana. Esta ley no puede ser quebrantada por Satanás. Él puede dislocarla, pero nosotros, ¿verdad?, no podemos, ¿verdad?, dislocarla. Satanás, ¿verdad?, él puede hacerlo. Pero nosotros solamente lo que nos toca es creer lo que está en la ley de Dios, Amén. su palabra. Que Dios nos ayude, hermano, a nosotros.
Amén. La tierra tiene sus leyes, en lo natural, ¿verdad? La ley de la tierra es para obligar a cumplir. Es hecha por la tierra, para la tierra, dice. Pero la ley del Espíritu Santo de Dios es para obligar a Satanás que entregue lo que indebidamente, con engaño, ha tomado de Dios. ¿Y qué es lo que ha tomado Satanás de Dios? Las almas de los hombres. Sí, amén. Las almas no le pertenecen a Satanás. Las almas son de Dios. Sí. Pero Ezequiel dice, el alma que pecare, esa morirá. Porque Satanás, ¿verdad?, ha engañado las almas de los hombres. Que Dios nos ayude, hermano. Amén. Entonces, dice Dios, ¿verdad? Dice, Satanás ha tomado las almas de los hombres. Lo que él tomó de Dios, almas de mujeres, almas de niños. Afligió a la gente con enfermedades corporales cuando Dios los creó a su imagen para que fueran como Él. Y la iglesia les son dados los derechos legítimos, legales por la Biblia, para que tomen el Espíritu Santo y ejecuten esto sobre ellos. Hermano, nosotros, si reclamamos, ¿verdad?, nuestra promesa del Espíritu Santo, usted con el Espíritu Santo puede hacerle frente a cualquier diablo que se le pare al frente. Cierto. Con el Espíritu Santo, hermano, usted tiene derecho a decirle a Satanás, aquí estoy. Y estoy revestido del poder de lo alto para reclamarte lo que me pertenece. Y ese diablo tiene que retroceder. Usted no viene a medias, hermano. Usted tiene que afianzarse bien, afianzarse bien de la palabra y creerla. Y decirle, Satanás, aquí estoy. Estoy seguro que yo estoy parado en la roca. Que Dios nos ayude, hermano. Amén. Que Dios nos ayude entonces. ¿Verdad? Dice aquí entonces. Oiga, mire, ¿qué es esto? Ejecutarla, devolverlo. Eso es, a eso se está refiriendo. Restituirlo, devolverlo a su dueño original. Y si Satanás le ha robado, dice el profeta, a usted el privilegio de ser un hijo o una hija de Dios, nosotros tenemos un derecho en esta mañana, por el Espíritu Santo, de hacer cumplir lo que Dios dijo. ¡Devuélvalo! Amén. Dios nos ayude. Si le ha causado aflicción, si Satanás le ha causado aflicción y lo ha enfermado a usted, tenemos derecho delante de Dios de hacer que las leyes de Dios sean cumplidas. Porque Isaías 53 dijo, por su llaga fuimos nosotros curados. Y este es un amén. Sí, amén. Por su llaga nosotros fuimos curados. Y ese es un amén. El diablo no puede, ¿verdad?, distorsionar eso, porque la ley ya lo dijo. La ley de la palabra ya lo dijo. Y esa es una ley de Dios. Por su llaga fuimos curados, es una ley. Sí, amén. Que Dios nos ayude, hermano. Amén. Lo que nos falta entonces es la fe. La fe. La fe positiva. La fe original. ¿Verdad? Para pararnos frente a ese diablo. Para cualquier enfermedad. Para cualquier dolencia. Para cualquier problema. Oh, que Dios nos ayude, hermano. Amén. Amén. Entonces dice aquí, un hombre que esté enfermo, o un bebé que esté enfermo, una mujer que esté enferma, están por fuera de su condición natural, porque Dios no nos hizo enfermos, hermano. Dios no nos hizo para enfermarnos. No. El pecado causó eso. Sí. Dios no nos hizo para envejecernos. Dios no nos hizo, ¿verdad?, al hombre para que arruinara su cuerpo. Dios no hizo a la mujer de mala fama para que arruinara su cuerpo. Dios lo hizo por una causa, esta tierra. Pero el diablo es astuto y engañó a la persona y la tiene en vicio. Tiene, ¿verdad?, la mujer de mala fama metida en tantas cosas, en prostituciones. Pero Dios no hizo a la mujer para esa cosa, para esa situación, o al hombre para emborracharse, para los vicios, no. Dios no lo hizo para eso. Pero vino Satanás y engañó a la humanidad. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Amén. Que Dios nos ayude por nuestra familia. Amén. Un hombre, ¿verdad?, no vino para enfermarse, una mujer no vino para enfermarse, dice el profeta, ¿verdad?
está por fuera de su condición natural, entonces tenemos el derecho de ejercer lo que afirmamos nosotros, lo que afirmemos nosotros. Si decimos que por su llaga fuimos nosotros curados y que Él fue herido por nuestras transgresiones, nosotros ahora tenemos el derecho de hacer cumplir esa ley de Dios. Porque Dios es el dador de esa ley y el Espíritu Santo mismo está aquí, el agente de Dios para ver que así sea hecho. Amén. Amén. La única manera, dice el profeta, en que puede orar es cuando usted le permite a Él que obre. Ahora, usted sabe que Dios nos ha dado libre albedrío aquí en la tierra. Usted puede tomar la decisión de decir, sí, Señor, obra. Usted puede tomar la decisión de decir, sí, Señor, espérenme un momento, que yo voy a arreglar este problema. Hermano, usted y yo no podemos arreglar el problema. Tenemos que dejar a Dios que obre en el problema. Porque si nosotros obramos, Dios entonces se hace a un lado y no nos va a ayudar. ¿Qué debemos hacer nosotros entonces? Dejar que Dios obre. Dejarle el camino a Dios para que Dios obre en cualquier situación. Que Dios nos ayude, hermano. Aleluya. Lo que pasa es que nosotros queremos hacerlo de la manera de nosotros. Y como Dios es soberano, entonces Él se hace a un lado. ¿Verdad? Que Dios nos ayude. Él se hace a un lado y entonces dice, bueno, hijo mío, te voy a dejar que tú obres, que tú hagas lo que tú quieras hacer. Pero quiero decir, eso nos va a meter a problemas. Porque cuando estemos ya en problemados y ya metidos en el problema tan a fondo, que parece que no hay salida, y entonces, pero fue que nosotros nos metimos a problemas. Dios quería ayudarnos a nosotros. Entonces ahí es cuando buscamos a Dios. ¿Verdad? Que Dios nos ayude. Amén. Que Dios nos ayude. Entonces dice el profeta, debemos dejarle, ¿verdad? Debemos darle cabida a Dios. ¿Verdad? Debemos darle la oportunidad a Él. Que Dios nos ayude a nosotros. Dice, permítale a Él que obre. Usted tiene que creerlo. Y la situación está en creer, hermano. Pero lo difícil es que nosotros, hay veces, no creemos. Pero de verdad, dice el profeta, debemos nosotros creerlo. Creerle a Él. ¿Verdad? Que Dios nos ayude. Amén. Existe una ley. Existe una ley. Se ha establecido una ley para todas las cosas, hermano. Para todas las cosas hay una ley. Amén. Si en lo terrenal hay una ley, que los hombres hacen una ley, pues esa ley tiene que ejecutarse. Y en lo espiritual también hay una ley. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Amén. ¿Sabe qué me gusta a mí, hermano de Dios? ¿Sabe qué me gusta de Dios? Que Dios deja al hombre y a la mujer para que lo busquen ahí. Porque mire, el hombre cuando quiere arreglar las cosas no se acuerda de Dios. Pero cuando ya el hombre está metido en un gran problema, ahí sí se acuerda de Dios. ¿Verdad? Entonces clama a Dios. Entonces Dios está obligado a escuchar a esa persona. Amén. Y Dios en su gran misericordia ayuda a las personas allá afuera. Sí, es cierto. Si Él ayuda a las personas allá afuera que no han creído, ¿cuánto más a nosotros, hermanos, que creemos en su palabra? ¿Cuánto más a nosotros no nos va a ayudar Él, hermano, a nosotros? Si Él es Dios, si Él es nuestro Padre, si Él saca de grandes problemas a la gente de afuera, ¿cuánto más a nosotros, hermanos? Amén. Está obligado Él a ¿verdad? A ayudarnos. Tenemos que ser fieles a Dios, hermano. Amén. Hermanos, si Dios se agrada cuando nosotros le amamos a Él. Amén. Cuando le decimos, Señor, yo te amo. Y estoy en este problema, pero yo así te amo de todas maneras. Sabe que Dios se confunde. Sí. Y baja a la escena. ¿Verdad? Y baja a la escena. Y entonces Dios extiende su mano y le ayuda. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Amén. Y estoy hablando de lo natural. Pero vamos a lo espiritual. Y vamos a leer esa escritura que es una ley de Dios. Romanos 8:11. Es una ley. Mira lo que dice Romanos 8:11. Esta es una ley, hermano.
Esta es la ley de Dios. Que Dios nos ayude. Yo estoy familiarizado en esta Biblia, por eso me cuesta. Bueno, dice. ¿Qué dice Romanos 8:11, hermano? Oiga, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, oiga, moriremos. Mas, si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hay una ley en nosotros. Amén. Y esa ley tiene que cumplirse porque es una ley. ¿Por qué perece, hermano, el borracho? Cuando el borracho agarra un vicio de beber, ¿por qué cree que perece el borracho y se muere de eso que le llaman cirrosis? ¿Por qué? Porque le dio rienda suelta a la carne. Le dio rienda suelta a la carne. Entonces, ¿verdad? La ley dice que si le damos gusto a la carne, vamos a morir. Sí. Así es. Que Dios nos ayude, hermano. Si la persona le da gusto a la carne en algún vicio, en alguna situación, entonces la ley de Dios me dice que esa persona va a morir. Verso 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Moriréis. Físicamente esa persona va a morir. Sí. De mucho beber. Porque es una ley de Dios, la ley no se puede quebrantar. Sí. Y también va a morir espiritualmente. También. Si esa persona, Dios me le da una oportunidad en los segundos allí, esa persona va a morir borracha por haberse metido tanto al vicio. Si esa persona no le da una oportunidad a Dios allí o no se arrepiente, esa persona en el día de la resurrección se va a levantar borracha. También, espiritualmente hablando, no se arrepintió. Porque es una ley de Dios, que así lo dijo ya. Amén. Y nosotros como hijos de Dios, hermanos, ya estando aquí, en la palabra, la ley nos dice a nosotros que debemos sujetar esta carne. La ley nos dice que todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Entonces la ley nos dice que nosotros debemos entregarnos completamente a Dios para ser guiados por Él. Amén. Y somos hijos de Dios. Y el Hijo de Dios no puede pecar. Porque la simiente de Dios no lo deja pecar. Vean cuán importante es que usted haga morir las obras de la carne estando ya aquí adentro del templo, dentro de la iglesia, dentro de la palabra. Porque si nosotros como hijos de Dios le damos luz verde a esta carne y estando aquí adentro, vamos a morir espiritualmente. Porque esa es la ley de Dios. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Estamos hablando de la ley de restauración. Sí, amén. Y Dios quiere restaurarnos a nosotros, hermanos. ¿Por qué venimos a la iglesia? Porque aquí recibimos restauración. Cada vez que usted viene, usted recibe una palabra. Sí, amén. Y esa palabra le ayuda a caminar. Ya el día de mañana usted, con esa palabra. El Señor me dijo ayer que yo ya no tengo derecho de darle cabida a esta carne. La fe. Eso se llama restaurar. Usted ya sale renovado de aquí. Usted ya sale restaurado de aquí. Usted sale aquí con una doble porción del Espíritu Santo. Amén. Vea cuán importante es venir al culto. Porque culto significa cultivar.
¿verdad? Cultivar lo que Dios quiere que cultive dentro de usted. Y usted cuando viene al culto recibe, aunque sea una palabrita, pero esa palabra ya anda en su corazón. Sí, Y amén. el Espíritu Santo, ¿verdad? Toma esa palabra y la vivifica en su corazón. Y usted ahí anda con temor de Dios. Gozoso. Ya usted sujeta a la carne. Ya no la carne, usted sabe que la carne nos quiere muchas veces mandar. Que vayamos a un lugar que es prohibido para los hijos de Dios, que ya no vayamos. Porque la palabra de la ley lo dice, no puedes ir, hijo mío, porque tú eres un hijo mío. Tú eres una hija mía. Usted ya no puede ir ahí. Entonces Dios nos está restaurando en nuestro espíritu. Porque va a haber una restauración completa un día. Sí, amén. Estos cuerpos un día los vamos a dejar. Pero dentro de su alma hay restauración. Si nos toca morir, pero si vamos restaurados dentro de nuestro corazón, de allí nos vamos a levantar de la tumba. Porque el amor, porque si el Espíritu de Dios, ¿verdad? Porque leímos, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Qué se necesita entonces? Darle cabida a Dios. Darle cabida al Espíritu Santo en su corazón. Para cuando los toque morir y nos entierren en esa tumba, y ahí nos vamos a levantar. Amén. Porque Amén. usted va restaurado allá. Y Dios lo va a levantar por la palabra, que es una ley. Porque la palabra es una ley, ¿verdad? Y cuando oigamos la voz de Dios, como dice San Juan 5, aquí viene la hora. Y esta es la hora que los muertos en Cristo escucharán la voz de Dios. Amén. Si nos toca estar en la tumba, y ahí vamos a escuchar la voz de Dios. Sal, hijo mío, de esa tumba. Sal, hija mía, de esa tumba. Que yo te llevo a restauración completa. Amén. Amén. A tu cuerpo que está ahí esperando. Aleluya. Esa es restauración. Vean qué precioso, hermano. ¿No es algo grande eso? Amén. Vea usted qué grande es precioso luchar por nuestra salvación. Sí, amén. No ser oidores olvidadizos. Vea cuán importante es luchar. Porque tenemos enemigos allá afuera. Tenemos gigantes que nos insinúan que hagamos las cosas que hacíamos ayer. Porque la carne es traicionera, hermano. Yo decía a los hermanos allá, nuestra carne, yo mismo, yo soy mi enemigo mismo. Si la carne me dice hoy, estate tranquilo, no te preocupes, no ores, pero esa es mi carne que me dice, que no ore, no te preocupes, hoy no ayunes, ¿para qué? Si soy un hijo de Dios, pero esa es la carne que me dice. Pero Él me demanda oración. Él me demanda entrega adentro, el espíritu de adentro, el hombre interior me demanda alimento. Porque solo alimentamos esta carne, está bien. Porque también es una ley de Dios, ¿verdad? En lo natural. Pero también la ley de Dios nos demanda alimentar el espíritu con la palabra. Amén. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Amén. Eso se llama restaurar. Usted no puede ser restaurado y decir que va para el cielo si pasa por alto la palabra y no la obedece. Usted no puede ser restaurado. Usted se recibe restauración cada vez que viene aquí y cree la palabra. Usted recibe restauración. Sí, amén, hermano. Que Dios nos ayude. Amén. Que Dios nos ayude, hermano. Eso es restauración. Devolver al dueño original. Porque vamos de regreso, hermano. Amén. Vamos de regreso. Nuestro cuerpo no, nosotros no somos de aquí, hermano y hermana. Nosotros no somos de esta tierra. Nosotros tenemos un lugar allá en la eternidad. Sí, amén. Tenemos un cuerpo nuevo. No en este cuerpo, sino en un cuerpo nuevo. Que ha restaurado completamente. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Amén. Hoy el profeta, ahora sí estoy empezando a sentirme religioso. Ahora tenemos la ley de vida dentro de nosotros. La ley de vida en nosotros.
nosotros. Amén. Hablando del espiritual. Sí, aleluya. ¿Y cuál es la ley de vida en nosotros? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Amén. Porque la ley me dice, Es la promesa. en Hechos 1, y recibiréis poder Poder. cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esa es la ley. De Dios. Y si Dios lo dijo, vamos a recibir ese poder dentro de nosotros. Sí, amén. Amén. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Reclamarlo a Dios, ese poder del Espíritu Santo dentro de nosotros. Porque es la ley. Y está firmada allí por Dios. Así es, hermano. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Esa es la ley. Que Dios nos ayude, hermano. Amén. Entonces, dice aquí, lo único que uno tiene que hacer, ustedes son hechos y nacen y son puestos aquí en el cuerpo de Cristo, como hijos e hijas de Dios. Ustedes no tienen por qué doblegarse ante el diablo. Tomemos la ley de Dios. Esa es la ley del Espíritu Santo. Lo único que ustedes tienen que hacer es saber cómo rendirse y permitir que Dios obre en ustedes. Si ustedes lo resisten constantemente, ven, pues ella jamás funcionará. Si ustedes resisten la ley de Dios, ella jamás funcionará, mi hermano. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Amén. Si ustedes la resisten, esa ley, ella nunca va a funcionar. Entonces debemos darle cabida a Dios. Sí, amén. ¿Para qué cumplir esa ley en nosotros? Amén. Que Dios nos ayude, hermano. Amén. Amén. Ven, es cuando ustedes se rinden y les permita a Dios que obre. Eso es todo lo que tienen que hacer. Imagínense si el pez, dice el profeta, imagínense que un pez tiene la ley. ¿Cuál es la ley del pez? Andar en el agua. Esa es la ley del pez. Andar en La ley del pez es estar en el agua. Amén. Ajá, y si el pez resistiera a no cumplir esa ley, ¿qué haría el pez? Muere. Se muere. Inmediatamente. Sáquenlo del agua a ese pez por unos 10 minutos y va a empezar Hasta ahí, hermano. ¿verdad? Agua. A inflar sus Pulmones. ¿verdad? ¿Cómo le Aletas. llama esto aquí? Aletas. Esa galla. Y va a empezar a ahogarse porque la ley de él es vivir en el agua. Sin aire. Esa es la ley del pez. Es sin aire. El profeta de Dios dice, ese pez tiene ley de irse a lo más profundo del mar y no se muere. Y la ley de nosotros no es esa. No. La ley de nosotros es vivir aquí, caminar en la tierra. Ahora si usted dice, quiero ser un pez como ese pez, tírese al mar por unos 10 minutos a ver si va a salir. No dura ni 2 minutos, ni 3. Se queda ahí. Se ahoga allí porque esa no es su ley. No, es verdad. Se queda ahí, se infla y sale arriba. Pero ya sale inflado. Porque esa no es la ley suya. Esa es la ley de los peces o de los ¿cómo le llaman? De los especies marinas. Esa es la ley de ellos. Pero la ley de nosotros en lo natural es respirar aire, caminar. Podemos ir a nadar al mar por unos horas, verán, por encima. Pero si usted dice, quiero ser un pez, me voy a tirar hasta el fondo, no vuelve a salir. Tienen que ir a rescatarlo de allá. Que Dios nos ayude, ¿verdad? En lo natural. Amén, amén. Y en lo espiritual, la ley de nosotros es para arriba. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Amén, amén. Que Dios nos ayude, hermano. Aleluya. Amén. Oh, dice. Hablemos también, dice, de la ley. Aquí, hermano, perdonen. Hablemos también de la ley de la gravedad. Esa es una ley natural de Dios, que Dios la dejó, la ley de la gravedad, ¿verdad? Amén. ¿Quién puede dominar esa ley de la gravedad? No, las aves. Así. Las aves pueden dominar esa ley de la gravedad. Tienen alas. Porque ellas hicieron para volar. Para volar. Pero ahí usted súbase a un árbol y diga, voy a ser como un ave, quiero volar, y tírese.
queda deshecho abajo o quebrado. Pero la ley de las aves es para dominar la ley de la gravedad. Porque esa es la ley de las aves, ¿verdad? Nosotros no tenemos esa ley. Porque Dios dejó establecido correcto y perfectamente todo. Ahora es que los hombres han inventado de hacer unas alas y tirarse de un cerro, yo he visto allí. Por esos documentales que hacen unas alas artificiales con un motor y se tiran. Pero si ese animal le falla, cae redondo abajo. Sí, cae. O esos paracaídas, ¿verdad? Ellos tienen, los paracaidistas, la ley de ellos es que esa cosa agarra aire encima y allá andan, miren. Pero si ese paracaídas le falla, cae redondo abajo, se muere. Y se muere. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Amén. Hablando de la ley, ¿verdad? Que Dios dejó. Dios estableció la tierra bajo una ley, y la ley de la gravedad. Todo en la naturaleza funciona conforme a la ley de Dios. Y la flor cumplió su tiempo, y la semilla cumple su tiempo. Cayó en tierra y murió. Y después allá hay una restauración. También, ¿verdad que la semilla tiene una ley? Sí. La semilla tiene una ley. Yo me puedo echar aquí una semilla de cualquier cosa. Pero esta semilla en este bolsillo nunca va a nacer. Tiene que ir A menos que yo me quite este pantalón y lo tire en la tierra, ¿verdad? Por naturaleza esa semilla va a buscar. Y va a germinar. Y va a buscar cómo romper ese pantalón y enterrarse en la tierra. Esa es la ley de la semilla. ¿Cuál es la ley de la semilla? Que la entierren en la tierra, que germine y que dé fruto. Esa es la ley, ¿verdad? Que Dios nos ayude, ¿verdad? Entonces dice aquí, Dios estableció la ley conforme a su ley, y la flor cumple su tiempo y la semilla cumple su tiempo. Cayó a tierra muriendo, pero después ella es restaurada. Hablando de la semilla, después ella es restaurada. Vuelve a nacer con hojas hermosas. Sí, amén. Vuelve a dar su fruto porque esa es la ley. Ahora, estamos hablando, ¿verdad?, en manera natural. Vámonos a lo espiritual. La ley de Dios nos dice a nosotros, ¿qué nos dice la ley? Que tenemos que morir. Sí, amén. Esa es la ley de la vida. Que tenemos que ser enterrados. Enterrados. El apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, Más Cristo vive. mas Cristo vive en mí. El apóstol Pablo dijo también, cada día muero. Sí. Pero él no estaba hablando en lo físico, él estaba hablando en lo espiritual. Amén. La ley de Dios nos dice que cada día tenemos que morir Sí. a nosotros mismos. Amén. Cada día usted tiene que morir a ese yo para que funcione la ley. Si usted no muere, No hay derecho. la ley no puede obrar en usted. Entonces la ley nos dice que tenemos que morir A él. cada día nosotros mismos. Sí. ¿Para qué? Para que crezcamos en esto. Si usted no muere, como dijo el apóstol Pablo, a su ego, a su orgullo, a su resabio, entonces Dios no puede cumplir la ley de restauración. Porque hermanos, si venimos a la palabra es porque queremos ser restaurados Amén. de nuestra mala manera de vivir. Eso se llama restauración, hermano. Porque ¿de qué sirve usted venir a la iglesia por 30, 40 años y no es restaurado? Sigue siendo el mismo hombre viejo, la misma mujer vieja. Eso se llama restauración. Entonces, si no morimos a nosotros mismos, esa ley de Dios no puede ser ejecutada en nosotros. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Estamos hablando de la ley de restauración. Esa lengüita cada día, mira.
pasa la tijera de Dios. ¡Pum! Se la corta. No estén más cerradas. A nosotros esos ojones que pelamos, ¿verdad? Muchas veces cuando vemos el pecado en tus ojos, entonces ¿qué hace Dios? Los costura un poquito, para que solo miren la palabra. Eso se llama restaurar. Hermano, qué tremendo en la ciudad, hermano. Por eso que no me gusta ir muchas veces a la ciudad. Pervertido todo. Mira aquí, una mujer desnuda. Mira aquí, una mujer desnuda. Mira aquí, una mujer desnuda. No hay Señor, le digo, ayúdame. No hay a dónde ver. Entonces tenemos que morir a nosotros mismos. Y si un cristiano no muere a sí mismo, sigue siendo el mismo. Religioso. Sí. Entonces se llama restauración. La palabra nos restaura a nosotros. Que Dios nos ayude, ¿verdad, hermano? Amén. Ya voy terminando. Ojalá que llegue ahí donde Abraham. Sí, creo que voy a llegar. Dice: ven, Dios puso en movimiento todas sus leyes para que funcionen conforme a su palabra. Él ordenó al sol, Él ordenó a la luna, Él ordenó a la tierra, Él ordenó a la naturaleza, y todos ellos se alinean. Todas las leyes funcionan en armonía con la palabra. Hermano, si se desmangara el sol de donde está. Ay, hermano. Imagínense ahorita en el verano el sol se acerca un poquito a la tierra, ¿verdad? Una llamita. Y mire la calor, hermano. Fuimos. Imagínense que el sol siquiera se moviera uno más de lo establecido. Hermano, nos hacemos chicharrones aquí. En segundo lugar. Pero el sol está cumpliendo la ley de Dios, de su palabra. La luna cumple la ley de Dios. Si esa luna, un día dijera esa luna, yo hoy no voy a salir, tengo pereza. Hermano, nos anegamos de agua. Salen los mares. Se sale el mar y quedamos. Porque el mar tiene una centinela y se llama la luna. La luna vigila el mar. Y el sol la tierra. Cuando la marea baja, la luna está vigilando. Cuando la marea sube, la luna está vigilando. Es la ley de la luna. Es la ley del sol. La estrella tiene sus leyes. Si una estrella de esa que usted la mira así, chiquita, Son grandísimos. se deja venir de allá, hermano, quedamos cenizas. Si esas estrellas, hermanos, son más grandes que la tierra. Las que nosotros las vemos chiquitas, pero ellas son más grandes que la tierra. Pero ellas tienen una ley y tienen que cumplirla. Tienen millones y millones. Que Dios nos ayude, ¿verdad, hermano? Entonces, ve, hermano, qué tremendo. Sí. Todas funcionan en armonía con la palabra. Se alinean, porque Dios lo dijo. Y la ley de la vida que está en nosotros también nos traerá una resurrección. Oiga, hermano, si usted muere con esa ley, le va a traer a usted una resurrección. Sí. Amén. Pero si se va sin esa ley a esa tumba, quiero decirle que no se va a levantar de esa tumba. Va perdido. Se va a podrir en esa tumba si no lleva esa ley en su corazón. Vean cuán necesario que usted le diga a Dios: déme ese poder en mi corazón. ¿Cuál poder? El Espíritu Santo. Sí. La iglesia necesita el Espíritu Santo. Porque si nos toca morir antes de que venga Cristo en el rapto, quiero decirle también que si usted no tiene esa ley en su corazón, en su alma, no se va a ir en el rapto. Porque es la ley de Dios. Si usted no está sellado con el Espíritu Santo en su alma, se va a quedar en el día del arrebatamiento, porque es la ley de Dios. ¿Cuán necesario es que la iglesia reclame? Le reclame a Dios. Le diga: Señor, tu palabra dice que usted me daría el Espíritu Santo sin medida. Todos los días reclamar eso, porque Dios lo prometió. Amén. Que Dios nos ayude a hacer la ley. Sí, amén. Esa es la ley de Dios, hermano. Sí, hermano. Fue por esa razón, dice el profeta, por la ley de vida que estaba en Cristo,
Cuando la palabra fue hablada, dijo, no permitiré que mi santo vea corrupción. ¿Verdad que así lo dijo la ley? ¿En Salmo qué? Salmo 16:10. La ley había dicho, no permitiré que mi santo vea corrupción. ¿De quién estaba hablando? De nuestro Señor Jesús. Él no podía quedarse en esa tumba más de 3 días, porque él no tenía que ver corrupción en su cuerpo. Él tenía que levantarse al 3er día, porque la ley en Salmo 16 así lo decía. No permitiré que mi santo vea corrupción. Estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo, y la ley vino a cumplirse allí. Jesús no se estuvo 3 días adentro, ¿verdad? Al 3er día se levantó, porque la ley así lo decía. Salmo 16:10. Ni dejaré su alma en el infierno. No había tiempo suficiente, no había suficiente diablo, no había suficiente de lo que fuera para retener a Cristo en esa tumba hasta que su cuerpo empezara a pudrirse, porque la ley de Dios traería la palabra a cumplimiento, y la ley de Dios por el Espíritu Santo trae a cumplimiento cualquier promesa sin importar las condiciones. Que Dios no lo permita más. Pero ¿qué si una persona se le enciende la casita y no pueda salir usted de ahí de esa casita y se muera ahí en ceniza, quemado, que ni lo hallen? Pero tengo una ley, que si yo muero en Cristo, ese cuerpo va a ser restaurado. No importa la condición, si usted se muere ahogado en un mar, o si usted se muere en un avión, que ni lo hay, pero hay una ley. Dios sí sabe dónde está. Dios sí sabe dónde está, y Dios lo va a levantar de donde quiera que esté, no importa la condición. No importa si usted muere ancianito, la ley me dice que usted se va a levantar joven un día. La ley así me lo dice. ¿Verdad que Dios nos ayuda? Tanto que nos preocupamos porque vamos ya para viejo. Yo no me preocupo. Porque vamos usando Yo sé que tengo un cuerpo allá. Tanto que le ponemos vitamina a este cuerpo. Y más mejores a donde vamos a llegar. Y tenemos que vitaminarlo, ¿verdad? Porque si no lo vitaminamos, ahí andamos todos. No podemos ni agarrar un machete. La ley nos dice, no, la ley, que tenemos que vitaminar este cuerpo. Es una ley, tenemos que echarle multivitamina. Tenemos que vitaminar. ¿Y qué del de adentro? La ley me dice que el de adentro también tenemos que vitaminarlo. ¿Con qué? Con la palabra. Con congregarnos, con orar, con ayunar, con leer. Esa es la ley de Dios. Que Dios nos ayude, ¿verdad, hermano? Amén. Pero hay veces descuidamos el de adentro por atender a este de afuera. Uy, qué arrugada estoy, me dice. Uy, ¿qué? ¿A mí qué me importa? Me dice un hermano allá en la reunión, hermano, los miro todos jalados. ¿Y a mí qué me importa? Digo, si el de adentro está robusto. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Amén. Pero a veces nos preocupamos más por él. ¿Y el de adentro? ¿Por qué no se preocupa por el de adentro? Sí, es cierto, hermano. Que tiene 15 días de no venir al culto. Pero el de afuera no pierde tiempo. Los 3 tiempos. Más que ver. Y una coca de 3 litros. El de afuera, ¿verdad? Pero el de adentro. Seco. Sequito. ¿Y el de adentro qué? Ese es el que vale la pena que lo cuidemos, el de adentro. Sí. Porque es vida eterna. Es eternidad, hermano. Vamos a restauración, estamos siendo restaurados. Amén. No les digo que no tomen coca, no, voy por una ahorita, desde que salga de aquí. ¿Verdad? Pero yo lo que les quiero dar a entender es el de adentro. No descuidar. Dios quiere restaurar el de adentro. Amén, amén, hermano. Que Dios nos ayude. Me voy a adelantar porque ya me fue el tiempo. De la escritura que leímos. Para que terminemos. En Génesis 20, la escritura que leímos, ¿verdad?
de Abraham. Así como leímos en nuestro texto, ¿verdad? La esposa de Abraham. Sí. ¿Ustedes creen que Dios, sabiendo que Sara era la esposa de un profeta llamado Abraham, usted cree que le iba a permitir a Abimelech que se juntara con Sara? No, no le iba a permitir. No le podía permitir que este rey Abimelech se acostara con Sara porque había una ley. Una promesa ya dada. Había una promesa de un hijo. Sí, hacía 25 años que Jehová le había prometido a Sara un hijo. Un hijo, amén. Y era una ley. Sí, tenía que cumplir. Que tenía que cumplir Sara. Sí. Pero Abraham, Dios lo permitió, ¿verdad? Como leímos en el versículo, en el capítulo allí, ¿verdad? Que le dijo, ¿verdad? Y dijo Abraham a Sara, su mujer, dile que es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió a Tobí y tomó a Sara. Pero él lo hizo inocentemente. Pero Dios no le permitió a este rey que se acostara con Sara. Porque si le hubiera permitido, hubiera quebrantado la palabra. Ya no hubiera nacido. No hubiera nacido de Sara la simiente original. Que Dios nos ayude, hermano. Entonces, ve, hermano, dice el profeta. Para terminar, Abraham tenía que ser restituido entonces. ¿Por qué? Dios le había hecho una promesa a Abraham. Y aquí la ley le había tomado para desposarla como esposa suya. Bueno, ¿qué hubiera hecho él? Darle muerte a Abraham entonces. Dios, ¿verdad? En el acto. Por eso Abraham dijo, te ruego que lo diga. Después de ver que Abimelech le había capturado este rey filisteo allá, él dijo, ahora tú te lo pido, que digas que yo soy tu hermano, porque si no, entonces tú eres, porque sí, tú eres una mujer hermosa. Sí, oiga, hermano, por miedo. Por miedo. Oiga, hermano, si usted lee el texto más atrás, Sí. ¿cuántos años tenía Sara? 90 años. Y estaba bonita, como joven. ¿Qué había pasado con Sara entonces? Había una restauración. Se rejuveneció. Había sido restaurada Sara a juventud. Sí. ¿Usted cree que una viejita de 90 años la va a decir No, no? codiciar. De que estaba renovada. De Ay, nuevo. ayúdeme. ¿Usted cree que un rey? Porque Abimelech era un rey, hermano. Sí, amén. ¿Usted cree que se iba a enamorar de una viejita? También Un rey. Y era un rey justo también. No, hermano, era porque Sara había sido restaurada Sí. para tener un hijo. Y el profeta de Dios dice en este mensaje, Sara es un tipo de la novia. ¿Y qué pasa con la novia? Tiene que ser restaurada la novia también. Amén. Para dar a luz un hijo, a Jesucristo. ¡Oh, hermano! Nosotros tenemos que ser restaurados. Sí, es cierto. ¿Para dar a luz a quién? A Cristo en nuestros corazones. Vida. Si usted no es restaurado, nunca va a dar a luz a Cristo. Sí. Sus obras, sus hechos, lo van a declarar. Las obras. Sí. Porque una persona cuando no ha sido restaurada, puede venir a la iglesia, puede estar por muchos días allí, pero si no ha sido restaurado, sus hechos demuestran que no ha sido restaurado o restaurada. Sí, es cierto, hermano. Que sigue sus tonteras allá afuera. Sí. Que sigue como cuando era mundano. No ha sido restaurado. Y estamos hablando de la ley de restauración. Amén, hermano. Sí. Nosotros como hijos de Dios, como hijas de Dios, tenemos que ser restaurados nosotros también. Para que no vengamos en vano a la iglesia. Fuera mundo. Fuera mundo y reimundo. Fuera toda cosa sucia. Fuera toda maña. Eso se llama restauración. Sí. Porque Dios no va a venir por un mañoso, una mañosa. No, Fuera cólera. Fuera sentado que no pasa de aquí cuando nos enojamos. No me hables que estoy enojado. No me hables que estoy enojada. falta todo. Oh, que Dios nos ayude, hermano. Se llama restauración. Hay una ley de restauración en nosotros, hermano.
Dios quiere que nosotros seamos transformados desde aquí. Para que el día del acto, en el día de la muerte, nos vayamos con Cristo. Amén, hermano. En el día del acto usted no tenga impedimento. Ay, ya se me aclaró la garganta. Ya se me aclaró, bien. Puedo predicar más todavía, ya me aclaró, ya no siento cansancio. Es restauración, hermano. Es Cristo. Usted vea qué tremendo. Póngase de pie. Dios nos ayude, hermano. Dice, ella era una mujer hermosa. Y de hecho, solo tenía 100 años. Dice ella. Dios solo mostró en ellos lo que iba a hacer con nosotros. Ese era un antitipo. Sara era un antitipo de nosotros, hermano. Sí, amén. Ese es un antitipo de nosotros. Ustedes lo saben. He repasado todo eso en mi texto y en la cinta y demás, probado por su palabra de Dios. Así exactamente. Dios dice a conocer a Abraham y Sara lo que Él va a hacer con toda la novia en la tierra. Amén. Ese es un tipo de lo que Dios va a hacer con toda la novia aquí en la tierra. Restauración. Restaurarlo. Amén. Si aquel bonito que anda allá afuera es un hijo de Dios, Dios lo va a restaurar también. Aleluya. Si aquella mujer de mala fama que anda allá afuera y es un hijo de Dios, Dios le va a traer un día y la va a restaurar aquí también. Amén, amén. No se preocupe por sus hijos, pero siga orando. Amén, amén. Por su esposo, hermano, siga orando. Aleluya. Si él es un hijo de Dios, Amén. déjale a Dios todo. Déjale a Dios la carga. Aleluya. No se quede en la cabeza, es cierto que se preocupa. Pero mira, aquí está la rodilla, ¿ves? Buenas. Tiene buena la rodilla. Sí, tan buenas. Véngase por su esposo, hermana. Ore por su esposo. Sí, amén. Si sus hijos allá andan en vicio, déjenselos a Dios. Amén, amén. Si son parte de la novia, ellos van a venir un minutito. Sí, aleluya. Que Dios nos ayude, hermano. Amén, amén. Por nuestros hijos. Dios espera. Que Dios nos ayude por nuestra familia, hermano. Pero tenemos buena la rodilla. Tenemos buena nuestra boca para clamarle a Cristo, Padre Celestial. Sí, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por esta palabra. Gracias. Esto me dice, Padre, que no todo está perdido, mi Dios amado. Que hay una restauración, Padre. Que hay, Padre, dentro de nosotros ese poder, Dios mío, de poder traer a nuestros hijos a la palabra, Padre. De poder traer a nuestra familia, Padre, a la palabra. Oh, Dios bendito, en esta mañana, yo sé que mis hermanos, la mayoría, todos sus hijos andan afuera, algunos. Pero hay una ley dentro de nosotros, la autoridad que el Espíritu Santo nos ha dado para hablar las palabras a nuestros hijos, para arrestar al diablo, para ir a la mente del diablo y decirle: diablo, mi esposo no te pertenece. Diablo, mi compañero no te pertenece. Él es un hijo de Dios. Él es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Oh, mis hijos son herencia de Jehová. La ley así lo dice en la palabra en Salmo. Herencia de Jehová son vuestros hijos. Diablo, usted no me los puede arrebatar, diablo viejo. Hay una ley en nuestra boca. Hay una ley en nosotros. La palabra hablada, hermano y hermana. Solo confiéselo con sus labios en esta mañana. Solo confiese con poder su palabra. Dígale: diablo, los hijos de mis hijas son hijos de Dios. Y un día ellos van a estar aquí. No los eche al infierno, porque su palabra tiene poder. Oh, Padre, damos gracias por esta palabra. No todo está perdido, mi Cristo. Si estamos en Cristo, tenemos la autoridad de reclamar lo nuestro. Oh, mi Dios amado, gracias en esta mañana, Padre.
Gracias por este momento, Padre. Yo reclamo a mi familia. Yo reclamo a mis hermanos de sangre. Mis hermanas yo las reclamo. Mi hijo yo lo reclamo, Padre. Yo reclamo a mi familia completa, tíos, sobrinos, primos. Yo lo reclamo, Señor. Oh, Padre, porque son parte de nosotros también. Oh, mi Cristo, que ellos no crean esto. Pero mi palabra tiene poder y autoridad, Señor. Yo declaro palabra de poder para esa gente. Que un día pueden escuchar la voz de Dios. Los hijos de mis hermanos, sus hijos. También, Señor amado. Guárdanos esta semana, Padre, que iniciamos. Esta semana de bendición que viene, Padre. Ayuda a mis hermanos que vienen. Ayúdalos a ellos, Padre. Usted les ayude a todos, Padre. En nombre de Jesucristo, Padre, te damos gracias. Gracias, mi Dios amado, en esta mañana. Yo me reconcilio contigo, Padre. Yo levanto mi mano en esta mañana, me reconcilio contigo, Padre. Yo renuevo mi voto, mi Dios amado, en esta mañana. Vienen las manos levantadas, Señor. Mira las manos de mis hermanos levantadas. Ellos se reconcilian contigo. Mira las manos de mis hermanos levantadas. Ellos se reconcilian contigo, Padre. Ellos están reclamando a sus hijos. Ellos están reclamando a su parentela. Oh, porque hay poder en nuestra boca, Señor. Gracias en esta mañana. En el nombre de Jesucristo se lo pedimos, Señor. Gracias. Gracias, Padre de la gloria.